Shalom, mi nombre es David Shalem, soy el director del Departamento de Habla Hispana del Movimiento de Brit Olam. Vamos a estudiar una serie de pequeñas clases y cursos, especialmente sobre el tema de ciencia y religión, ciencia y fe. Varios de los temas en el cual parece como un conflicto entre la ciencia y la fe es una especie de guerra interminable entre los creyentes y los científicos. Ahora, esa decisión de que la ciencia tiene que contradecir lo que está escrito en la Biblia y lo que está llevado por tradición en las religiones, especialmente en el judaísmo, es una equivocación. Primero, porque es una equivocación. Un gran rabino que se llamaba el Rav Tzvi Yehuda Kook, él siempre decía: todas las contradicciones entre el judaísmo y la tradición judía y la fe judía con la ciencia, por lo general, no cada maestro en la escuela secundaria él es el delegado de la ciencia, él es el representante en este mundo de la ciencia. Y tampoco, no cada uno que estudió un poco unos párrafos de la Biblia y no es tan grande en estudio de la Biblia puede llegar a representar la Biblia. En ese tipo de nivel, maestro secundaria y uno que sabe poco, se la pasan peleando. Tiene razón en esto, no tiene razón en esto, y empiezan discusiones interminables. Pero cuando se sube, se eleva, los grandes científicos y los grandes eruditos de la Biblia, de la Torah, por lo general llegan a un acuerdo y una especie de modus vivendi y pueden llegar a decir que tiene razón también el prójimo. Vamos a empezar con el asunto de la creación del mundo. La creación del mundo. Tenemos varias cuestiones que la ciencia cuestiona. Primera cuestión es el asunto de cuánto tiempo el mundo existe. Según la Biblia, el mundo existe hace más o menos menos de 6.000 años. No quiero entrar en detalles, menos de 6.000 años. Sin embargo, según la ciencia, el universo existe miles de millones de años. ¿Quién tiene razón? Los dos tienen razón. La Biblia, cuando nos dice de que Dios creó el mundo, nos está diciendo de que Dios creó. La Biblia empieza la cuenta de los 6.000 años desde la creación del hombre, no de la creación del universo. Lo que pasó en los primeros 6 días, pueden ser 6 días, pueden ser 6 años, 6 millones de años, 6 trillones de años. Nosotros no sabemos. Sabemos de que en el 6º día Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Jabá. Sin entrar en el tema del asunto del Homo sapiens y el hombre prehistórico, ese es otro tema, vamos a tratarlo más tarde. Primero, la creación del mundo. Como dijimos, si yo digo de que el mundo fue creado hace, según los científicos, más o menos 14.000 millones de años, no contradice la Torah, porque la Torah no se ocupa de eso, se ocupa del hombre. La Torah nos dice de que Dios creó el mundo de manera gradual, hasta que en cierto momento creó al hombre, que es la cúspide de la creación y el porqué de la creación. Con todo el respeto que nosotros le tenemos a las cucarachas, Dios no creó el mundo para las cucarachas, ni para los elefantes, ni para las sardinas. Es muy rica la sardina, pero Dios no creó el mundo para las sardinas. Dios creó el mundo para el hombre, para el ser humano. Y el ser humano fue creado al final de un proceso de creación del universo. Y ese es el ser humano que somos nosotros, yo, ustedes. La creación entonces del mundo puede ser que sea hace miles de trillones de años. Y eso pasó en los primeros 6 días, que son, o vuelvo a decir, no son días. Nuestros sabios dijeron que los días en esa época no son días de 24 horas. Más todavía. Nuestros sabios dijeron de que el que dice de que los días son días de 24 horas es como una especie de herejía. ¿Por qué? Porque no fueron días de 6 días. Ahora, empezamos con la primera cosa que Dios creó.
Dios creó la luz. Esa es la primera creación divina. ¿Qué significa la luz en ciencia? La luz es energía. La energía provoca luz. Cuando yo digo tiene mucha energía, tiene mucha luz. Según la ciencia, según la última teoría de la ciencia, que puede ser que al final se refute, hay ciertas cuestiones sobre esa teoría en el último año. Pero la teoría que más se entiende hoy como como se llama el mainstream, la corriente central de la ciencia, es que el mundo, toda la energía que había en el mundo, toda la masa que había en el mundo estaba acoplada, y en cierto momento una especie de, como dijeron los científicos, el que descubrió, Hawkins, no me acuerdo el nombre, Big Bang, una especie de explosión, y de esa explosión empezó a esparcirse el mundo, todos los universos, todas las galaxias, toda la creación, toda la masa, toda la materia del mundo que estaba súper concentrada, se expande, desde ese momento hasta en adelante. Todo lo que existe es desde ese momento en adelante. Según la cuenta que hicieron los científicos, llegaron a la conclusión de que el mundo tiene como 14.000 millones de años. ¿Hay alguno que dijo eso antes de los científicos, que el mundo tiene esa cantidad de años? Sí. Uno de los más grandes rabinos que existió en el pueblo de Israel en la época medieval, el Rambán, en español se llama Nachmanides, nació en España, fue rabino en España, tuvo la malísima suerte de que en esa época se acostumbraban a hacer, como se dice, no charlas, sino una especie de juicios públicos. ¿Qué religión tiene razón? ¿El judaísmo o el cristianismo? Entonces el asunto venía así: el rey o el encargado, el gobernador de ese lugar de España, traía a todos los monjes y todos los sabios de la iglesia y traía a rabinos que lo enfrenten. Y los monjes tenían que cuestionar las explicaciones del judaísmo. Y los rabinos tenían dos opciones: o decirles de que tienen razón, no sabemos nada, la Torá es equivocada, y salvarse el pellejo, o empezar a discutirles. Y si le discuten a los monjes y demuestran de que los monjes están hablando estupideces, por lo general se termina de que lo matan a los rabinos. Sí, así se usaba en España en esa época. Una de las más grandes discusiones fue de Nachmanides con un cura, sabemos el nombre del cura. Toda la discusión entre ellos está escrita y está, como se dice, verificada, qué cada uno preguntó, qué cada uno contestó. Al final de la discusión, el Nachmanides le demostró de que el monje está hablando estupideces y que la religión cristiana no tiene base en la Biblia, y explicaron mal los versículos y por eso entendieron mal las conclusiones de la Biblia. Lo que pasó es que se sintió de que al terminar esa discusión, él tuvo que escaparse de España, porque el cardenal no le iba a perdonar. Entonces lo iba a buscar la vuelta para ponerlo preso o matarlo. Entonces tuvo que abandonar España, siendo una persona bastante anciana. Llegó a vivir en la tierra de Israel unos años. Él, cuando llegó a Israel, vinieron con él varios alumnos. Uno de los alumnos de él se llamaba Rabbi Yitzhak de Min Akko. Rabbi Yitzhak de la ciudad de Akko, Acre en español, en la costa mediterránea, en el norte de Israel. Y ese rabino, Rabbi Yitzhak de Min Akko, hizo una cuenta que según la filosofía cabalística, el mundo tiene, según la cuenta de él, 13.500 millones de años. Es casi como dice la ciencia hoy en día. Quiere decir de que ya 800 años antes, 700 años antes de que se descubre esa teoría, ya hay quien dice de que el mundo tiene tantos años. Y él no se considera hereje. Él era un gran rabino, muy importante, muy conocido, alumno de uno de los más grandes rabinos de la época medieval, y con todo no tuvo ningún temor de decir lo que él pensaba de que era la verdad. Y hizo una cuenta según la Kabbalah, y a esa cuenta él llegó. Cada minuto cuánto vale en los mundos celestiales, y llegó a esa conclusión. Es decir, ¿cuánto es antiguo el mundo? No hay ninguna discusión tan grande entre la Torá, entre la Biblia y la ciencia. La diferencia es ínfima.
Más todavía. Lo que Dios creó en el primer día dijimos que era la luz. La luz viene a ser la energía, la fuerza. Esa energía fue, como dicen en la ciencia, es la energía que provoca a la masa en expandirse. Y esa energía fue creada por Dios y sigue siendo creada en nuestros días. Es decir, según lo que está escrito en los libros de filosofía cabalística y demás, el mundo no fue creado hace X años, sino el mundo es creado hoy en día. Es decir, en cada fracción de segundo están los 10 párrafos, que con esos 10 párrafos Dios creó el mundo. Si Dios, espero que en unas cuantas charlas puedo llegar a explicarle de manera más detallada y más sutil y más entendible, para que ustedes lo entiendan. Si Dios deja de pensar en los animales no se mueren y queda el cadáver. Los animales se desintegran. No sé, ¿ustedes vieron las películas de ciencia ficción? Con los que tiran un revólver, salen como rayos y el otro se pone verde y se desintegra. ¿Se acuerdan las películas? La guerra de las galaxias y demás películas de Hollywood y demás. Y bueno, así. El mundo se desintegra. Las vacas se desintegran. El mundo se desintegra. Yo me desintegro. La luz se desintegra. El mundo se desintegra. No existe más. No es que se va a morir. Se desintegra. Entonces el mundo es una especie de creación que fue todo el mundo, todas las galaxias más lejanas, todo fue creado por Dios, no me importa hace cuántos años. Y puede haber una pequeñísima discusión, pero por lo general no hay discusión entre los comentaristas y la ciencia. Resolvimos el primer problema, ¿cuándo fue creado el mundo? Segundo problema, ¿cómo puede ser que el mundo fue creado según la Biblia hace menos de 6.000 años y nosotros encontramos restos de animales y demás que tienen centenas de miles de años o millones de años? ¿Cómo puede ser? Pregunta. Respuesta. Varias respuestas. La primera respuesta lo escribe uno de los más grandes comentaristas de la Torá, que dice que el mundo fue creado antiguo, es decir, el mundo fue creado hace 6.000 años y Dios creó las antigüedades. ¿Para qué creó las antigüedades? Para que la gente se piense en equivocación de que las cosas son más antiguas que 6.000 años. Así él explica. Yo no estoy tan de acuerdo en lo que él dice, porque ¿para qué Dios nos trae una...? Es decir, según ese comentarista, Dios hizo todas las cosas antiguas, ¿para qué? Para que el hombre se equivoque y piense al revés de lo que está escrito en nuestra Santa Biblia. Es como una especie de que Dios está provocándonos a equivocarnos. Y eso, la verdad, me parece, no una aberración, pero me parece algo que no es tan correcto según la integridad divina. Segunda explicación es lo que está escrito en nuestros sabios en el Midrash. Nuestros sabios en el Midrash, que el Midrash viene a ser explicaciones profundas de párrafos y de versículos de la Biblia, de la Torá. Ahí dicen de que Dios al crear este mundo, creó a este hombre, pero hubo mundos anteriores que Dios creó. Y Dios creó esos mundos y los arruinó. Creó esos mundos y los derrumbó, no los arruinó, los derrumbó. Si nosotros sabemos de que Dios según la Kabbalah, hubo 7 mundos anteriores al mundo que nosotros conocemos hoy en día. Es decir, la historia puede haber empezado 7 ciclos antes, 7 vueltas antes. Nosotros estamos en la 8ª vuelta. Entonces quiere decir de que este mundo, si encontramos restos de muchos muy anteriores a 6.000 años, pueden ser restos de los otros mundos que Dios destruyó. ¿Por qué lo destruyó? Es otro tema. Pero Dios los creó
Dios los destruyó. Esa es la segunda explicación. Tercera explicación, y pienso que es la explicación más correcta, es lo que está escrito en el libro del Zohar. Antes de empezar con la explicación, quiero explicar qué es el Zohar. El Zohar es un libro que fue descubierto en España en el año, no sé, 1300 y algo. Pero ese libro hay dos versiones. Hay una versión que dice de que fue escrito en España por un gran cabalista en esos años, Rabbi Moshe de Córdoba, y hay quien dice de que no. Rabbi Moshe de Córdoba lo escribió a base de libros antiguos que él recopiló. Es decir, los secretos del Zohar ya son secretos de la época de los Tanaítas, de hace 2000 años. Especialmente secretos de un gran Tanaíta, se llamaba Rabbi Shimon Bar Yochai, que era alumno del gran Tanaíta, el más grande Tanaíta, Rabbi Akiva. Este Rabbi Shimon Bar Yochai se ocupaba, aparte de toda la fase halágica, se ocupaba también de secretos de la Torah. Y esos secretos fueron recopilados en varios libros. Uno de los libros más importantes es el Zohar. Y como dijimos, el Zohar está dividido en varias partes, subpartes, pero el Zohar viene a ser la base de toda la filosofía cabalística y después hasidista. En el Zohar escribe algo muy importante. Para entender el Zohar, primero hay que entender el asunto del pecado humano, el paraíso, todo el asunto de Adán, Javá, el paraíso. Estaban en el paraíso, ¿dónde estaba ese paraíso? ¿Fueron echados? ¿Cómo fueron echados? Y demás. Y antes de explicar, tengo que cuestionar otra cuestión. De que hay quien dice de que el hombre salió del mono. Es decir, cuando Darwin empezó a estudiar el asunto de ¿cómo se dice?, el desarrollo de los géneros en animales y demás, él era una persona que creía en la Biblia y creía en Dios y todo, pero él decía de que puede ser de que el hombre, él no decía, los alumnos de él dijeron, quiere decir de que el hombre puede salir del mono. Hay quien dice de que no puede ser, o puede ser que el hombre salga del mono y demás. Pero, teóricamente, tenemos muchas cosas en comunes con monos. Muchas cosas. Entonces puede ser de que en un desarrollo humano puede ser de que una persona salió de un mono. ¿Esto está en contra de la Biblia o a favor de la Biblia? Eso compite con lo que está escrito acá en el libro de Bereshit. En la primera, ¿cómo se dice Bereshit en español? Bereshit en español. Se llama. El primer libro de la Biblia. No me acuerdo el nombre. Al principio, viene a ser. Entonces dijimos que tenemos dos cuestiones. Primero, la primera cuestión es cómo Dios creó el mundo en 6.000 años si está escrito en miles de millones de años. Segundo, si el hombre nació del mono. Con la explicación que voy a dar del Zohar, voy a solucionar los dos problemas. El Zohar nos dice de que el hombre y la mujer, eso lo voy a dar en otra clase voy a tratar de explicarlo mejor, que el hombre y la mujer fueron creados por Dios y fueron creados no de manera física, sino de manera espiritual. Es decir, el hombre y la mujer eran entes espirituales. Entes espirituales. Dios los puso en un paraíso espiritual, no material. Dios les dijo de que no pueden comer de tal fruto, otra vez, espiritual, no material. Y entonces vino la serpiente. La serpiente los hizo pecar. ¿Quién es esta serpiente según el Zohar? Según el libro del Zohar, la serpiente es la inclinación humana de sabiduría sin ética. Es decir, una persona que sabe pero no tiene ética no es un ser humano, es una serpiente. Cuando le dice que la serpiente le hizo pecar a Eva y después a Adán,
nos está diciendo en el libro del Zohar de que el hombre pecó en entender, en tratar de entender sin hacer las cosas como debe serlas. Es decir, sin tener una ética a priori antes de la sabiduría. Dios le dijo, no comas de tal fruto espiritual, y Eva y después Adán comieron de esa fruta, supieron, entendieron más cosas, pero lo que le provocó es una bajada. ¿Por qué una bajada? Porque la ética es lo que tiene que estar antes de la sabiduría. Al tener sabiduría sin ética es una herejía, y eso le provoca una bajada de Dan Bejapá. Entonces, al pecar, según el Zohar, Dios tuvo, es decir, quiso hacer de que el hombre y la mujer puedan llegar a expiar, especialmente el hombre, porque según el Zohar la mujer no pecó. Tuvo que tuvo que tratar de materializar al hombre y a la mujer, para que no pequen, para que puedan llegar, no a pecar, para que puedan llegar a arreglar el pecado que hicieron. Es decir, ser gente íntegra de manera moral y tener sabiduría el máximo que se pueda tener. Eso es la solución del pecado. Ellos buscaron la sabiduría no apegada a la moralidad. Dios le dice, ustedes van a venir a este mundo material y van a demostrarme a mí que ustedes pueden ser éticos y sabios. Entonces Dios hizo bajar al hombre y a la mujer a este mundo para solucionar el problema que ellos mismos hicieron. Entonces, esas almas espirituales de hombre y mujer tuvieron que materializarse. Entonces, al materializarse, Dios, ¿dónde los puso? ¿En el cuerpo de quién los puso? Está escrito en el versículo de que la serpiente era el animal más inteligente de todos los animales en este mundo. Ahora yo quiero preguntar una pregunta. ¿La serpiente es muy inteligente? No. Entonces, ¿qué significa que la serpiente no es inteligente? Dice en el Zohar, ¿quién es la serpiente? El hombre antes de que baje el alma. Es decir, según el Zohar, había un hombre espiritual y una mujer espiritual en el paraíso espiritual, y esos entes espirituales tuvieron que ser materializados en este mundo. ¿Y dónde? ¿En el cuerpo de quién Dios los puso? En el cuerpo del animal más inteligente. ¿Cuál era el animal más inteligente? El Homo sapiens. Es decir, el Homo sapiens viene a ser el animal más desarrollado en esa época. Entonces Dios nos puso el alma nuestro dentro de un cuerpo de un Homo sapiens. Y en ese momento el Homo sapiens pasó a ser, en vez de un animal, pasó a ser un ser humano. Es decir, según el Zohar, no hay ningún problema en el que el hombre salió del mono. Es decir, el hombre fue una especie de desarrollo, puede ser que salió del mono, puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a decir que sí, no molesta. Después de desarrollarse y elevarse y saber y adelantar pasó a ser el animal más desarrollado. Era un animalito. No tenía ninguna ética, no tenía ninguna diferencia entre el bien y el mal. Un hombre Homo sapiens, si tiene hambre, mata a la esposa, cocina a la esposa en el horno y lo come. No tiene ningún problema. Es decir, no tiene una ética. No ama, no teme. Tiene es una especie de como animal. Un animal no tiene tiene sentimientos de cierta manera. Pero el animal no tiene ética, no sabe distinguir entre el bien y el mal. Ese Homo sapiens, al recibir el alma de Adán y Eva, pasó a tener la posibilidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Y eso pasó hace cuánto? Hace más o menos 6.000 años. Es decir, hace 6.000 años fue creado ¿quién? No el Homo sapiens. El Homo sapiens millones de años antes. Y vamos a decir que Darwin tiene razón o no tiene razón, no importa, no me molesta. Lo que sí, el hombre empezó a distinguir entre el bien y el mal hace más o menos 6.000, 7.000 años. Sí, antes no existe ninguna cultura de hace 6.000, 7.000 años que nosotros sepamos de que supo distinguir entre el bien y el mal. ¿No? Hace 20.000 años vivían en cuevas. ¿Qué hacían en las cuevas? Mataban a gente y comían a la gente y vivían como animales.
No hay ninguna diferencia entre una cueva de un animal y una cueva de una serpiente o de una liebre. No hay ningún problema. Es lo mismo, una cueva y una cueva. Lo que hace la serpiente, hace la liebre y hace el Homo sapiens. El Homo sapiens, al recibir alma humana, ahí pasó a ser otra fase. Pasó a cumplir con su misión en este mundo, que es arreglar el pecado que esas almas hicieron en el paraíso. El paraíso es un paraíso celestial. Nosotros tenemos, nuestra misión es arreglar el daño que hicimos y traer a ese paraíso celestial en este mundo. Y vamos a llegar, estamos en camino, todos juntos, nosotros y ustedes, vamos a traer a Dios a este mundo y vamos a traer el paraíso a este mundo. Pero con esa explicación del libro del Zohar solucioné dos problemas. Primero, si el mundo tiene miles y miles de millones de años, sí, no hay ningún problema, eso no contradice la Torah. Segundo, que el hombre, si nació del mono o no nació del mono, puede ser que sí, y no me molesta, no contradice nada, no es una herejía. Hay muchos rabinos que no están de acuerdo con lo que yo diga, pero como yo estoy sustentado con con el libro más importante de la Kabbalah, que se llama el Zohar, entonces yo me siento muy tranquilo de que puedo llegar a representar esa fase del judaísmo y puedo llegar a explicar cosas que nos cuesta a todos entender sobre la creación del mundo. Como dijimos, el mundo, es decir, el mundo, cuando salió la teoría de Darwin, un poco después, el Rav Kook escribe, el Rav Kook, el más grande, el rabino jefe de Israel, el más grande rabino de esa época, estamos hablando, murió hace 70 años, 75 años, no más, 80 años. El Rav Kook escribió ya de que la teoría de Darwin compite con lo que dice en la Kabbalah, porque la Kabbalah nos dice de que el mundo está adelantándose. El mundo cambia, se adelanta, está siempre mejor, espiritualmente y materialmente. Entonces dice el Rav Kook, no tiene ningún problema. Específicamente, si el hombre nació de un mono o nació de otra cosa, o no nació de nada, no es un desarrollo y no es algo que Dios así lo creó, eso sí se puede discutir. Uno de los más grandes científicos de esta época, que él recibió el premio de Nobel hace 10 años, él dijo que la posibilidad de que de una célula salga un elefante o un hombre o lo que sea en millones de trillones de años es como la posibilidad de que hay una montaña llena de metales torcidos y oxidados y viene un huracán o un tornado, pasa por esa montaña y al terminar de pasar queda un avión con asientos y azafatas. Es decir, la posibilidad es imposible y no está mal. Es decir, hoy en día hay muchos que cuestionan que la teoría de la evolución es algo no factible. A mí no me importa, yo no soy científico, yo soy rabino. Yo puedo arreglar si existe la teoría de evolución del mundo o no existe. Más todavía, la teoría de Darwin, de los alumnos de Darwin, que dijeron de que el hombre sale del mono, está basada en cierto tipo de esqueletos que fueron encontrados en varios lados, en el cual aparece una especie de que en cierto tiempo el chimpancé fue una rama y el hombre fue adelantando hasta que llegó a ser Homo sapiens y viene a ser el hombre moderno. Y vieron de que hay esqueletos que el hombre se empieza a levantar, que el hombre empieza a nacer con dedos separados, entonces puede llegar a tomar y agarrar y tomar las cosas en la mano y demás cosas que fueron adelantados. El pequeñísimo problema es que hace 30 años se descubrió un esqueleto que los científicos llaman Lucy en Kenia, y ese esqueleto es más antiguo que todos los esqueletos que fueron encontrados, y ese esqueleto le falta únicamente un cigarrillo, porque está parado, no está curvado, alto, tiene una capacidad es decir, el cerebro era mucho más desarrollado que los posteriores. Entonces eso más o menos arruina la teoría de que el hombre nació del mono. Más todavía, hace como 10 años, algo así, se terminó en Estados Unidos lo que se llama el mapeo del espectro humano. Todo el DNA humano. Y ahí descubrieron de que la criatura más parecida al hombre, ¿quién es? El ratón.
Es decir, el ratón tiene el DNA más parecido al DNA del hombre, no el mono, el ratón. Yo la verdad, si tengo que salir de algún animal, prefiero salir del mono, mucho más lindo que un ratón. Pero pienso de que el hombre no nació ni del mono ni del ratón, el hombre fue creado por Dios, pero tampoco el enfoque, la equivocación de mucha gente es que la gente piensa de que la ciencia tiene que cuestionar la fe. Y no es así. La ciencia explica cómo fue creado. La fe explica para qué fue creado. Es otro asunto. La ciencia no puede decirnos para qué soy creado. La ciencia puede decir por qué soy creado. Y si no está tan sustentado el asunto del desarrollo de humano, de que el hombre nació del mono, ¿por qué toda la humanidad lo recibió tan fervorosamente? Si no hay casi pruebas, las pruebas son refutables totalmente. Entonces, ¿por qué la gente lo recibió? Especialmente en Europa. La gente lo recibió muy simple. La gente lo recibió porque si yo pienso de que Dios me creó a mí, quiere decir de que Dios me creó para algo. Y al Dios crearme para algo, debe tener alguna misión. Entonces tengo que romperme la cabeza, ¿qué es esa misión? Y el judaísmo dice que uno tiene tal misión, y tal religión dice que tiene otra misión, y lo como sea. Pero uno tiene una misión. La discusión es qué misión, pero misión debe tener. Pero si el hombre es una especie de equivocación y mutación que salió de un mono, todo lo que tengo que hacer en este mundo es tirarla de vez en cuando, alguna banana, algún mono que está en una jaula. No tengo que tener ninguna misión, porque soy una especie de equivocación, mutación del DNA. Y así pasó. Entonces no le debo nada a nadie, no tengo ninguna misión en este mundo. No hay misiones. Y la sociedad, especialmente en Europa, que se quería sacar el ahogo que el cristianismo lo ahogó durante cientos de años. Hay una misión, hay una misión, hay una misión, hay una misión deprimente, hay una misión de sufrir en este mundo y demás. Cuando vino Darwin le digo, muchachos, no hay misión. Salimos del mono. Estaban contentísimos, porque nos sacamos de encima a Dios. Y toda esta presión, y todo este desafío que tenemos que tener en nuestra vida, y todo este trabajo que tenemos que trabajar tan duro. Y así, por eso la gente lo aceptó. Esa es la primera clase que di. Pueden llegar a pensar, estaría muy contento en recibir preguntas sobre esta clase. Le pueden preguntar en el website de Brit Olam y trataré de contestarle como pueda. La segunda clase que vamos a dar la semana que viene sobre otras cosas del libro de Bereshit y la creación del mundo.